Creía que conocía a mi mujer, hasta que me pidió algo que rompió mi mundo. Santiago siempre pensó que volar era lo más sencillo de su vida. A los 35 años, era piloto comercial en una de las aerolíneas más prestigiosas de Denver, Colorado. Viajaba una semana al mes, surcando cielos, cruzando fronteras y llevando cientos de almas a salvo a su destino. Pero lo que más le gustaba no era volar, era volver a casa, a Maya, su esposa desde hacía 8 años, una arquitecta brillante e independiente. A Nina, su hija de 5 años, que corría hacia él cada vez que la puerta se abría, gritando «¡Papá!», con una sonrisa capaz de borrar cualquier tormenta. Y por supuesto, a Ramiro, su mejor amigo desde la universidad. El tipo encantador, carismático, con el que compartía risas, entrenamientos y barbacoas. El tío Ramiro, el que siempre estaba ahí, para ayudar con la casa, para jugar con Nina, para entrenar a Maya 3 veces por semana. Demasiado cerca, quizá, pero Santiago nunca lo dudó. Confiaba en él como en un hermano. Confiaba en Maya como en su propio reflejo. Ellos eran los pilares de su vida, las personas que hacían que sus ausencias fueran soportables, y sus regresos, un hogar. El 8º aniversario de boda llegó un viernes de octubre. Santiago lo había planeado todo. Ajustó vuelos, cambió turnos, y regresó a casa la noche anterior desde Miami. Durmió apenas unas horas. Se levantó temprano y fue a recoger un regalo que llevaba semanas esperando, un collar de diamantes. Maya lo había mencionado una vez, de pasada, frente a una joyería en el centro. Santiago lo recordó, como recordaba cada detalle que ella decía. Para él, las palabras de Maya eran coordenadas de vuelo. Nada debía perderse. Esa noche, después de acostar a Nina en su habitación rosada de bailarinas, Santiago preparó la cena. Velas encendidas, vino tinto respirando, salmón a la parrilla, espárragos y risotto de limón siciliano, su plato favorito. Todo estaba listo. Todo menos lo que iba a venir. Maya bajó las escaleras a las 8, con un vestido azul marino que Santiago adoraba. Su cabello castaño caía suelto sobre los hombros. Sonrió, pero había algo en esa sonrisa. Una vacilación, un silencio que Santiago no supo interpretar. Cenaron hablando de cosas cotidianas. Nina, el trabajo, los proyectos. Pero Maya estaba distante, no fría, solo lejos. Santiago lo atribuyó al cansancio. Ella siempre se ponía más pensativa cuando él viajaba demasiado. Cuando terminaron, él se levantó, sacó una pequeña caja de terciopelo azul y la colocó frente a ella. «Feliz aniversario, amor». Maya la abrió lentamente. Sus ojos se iluminaron, pero su voz no acompañó esa luz. «Santiago, es precioso». Aún así, sonaba apagada, como si el regalo no hubiera llegado a donde debía. Santiago tomó su mano con ternura. «Te mereces esto, y mucho más», dijo con una sonrisa sincera. «Elige lo que quieras como regalo extra, cualquier cosa. En serio, Maya, cualquier cosa que te haga feliz». Pensaba en un viaje, París tal vez, o en renovar su oficina, ese proyecto que ella siempre posponía. Pero lo que Maya pidió no estaba en ningún mapa. Ella bajó la mirada, respiró hondo, y cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos, una fría determinación. «Quiero», dijo con calma, «una noche con Ramiro». El aire se volvió denso. Santiago parpadeó, convencido de que no había escuchado bien. Las velas crepitaron como si se burlaran del silencio que siguió. «¿Qué?», preguntó, casi sin voz. Maya no titubeó. «Una noche con Ramiro, solo eso». El mundo se detuvo. Cuando la persona que amas te clava la verdad, no duele por lo que dice, sino porque ya lo sabías antes de oírlo. «¿Has dicho algo?», preguntó Santiago, como si necesitara que el aire confirmara aquella locura. Pero no era locura, era la caída libre más violenta de su vida. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, como aquella vez sobre el Atlántico, cuando una turbulencia hizo caer el avión 300 pies en segundos. Solo que esta vez no había cinturón, ni protocolo, ni control. Soltó la mano de Maya, retrocedió un paso. El silencio se volvió insoportable. «Estás bromeando», murmuró, buscando un gesto, una risa nerviosa, una salida. «No», respondió ella, «ni un parpadeo.
ni una grieta en su voz. Hay sentimientos involucrados, Santiago. Ramiro me entiende, de una forma en la que tú ya no lo haces. Las palabras se clavaron con precisión quirúrgica. Cada sílaba, una herida abierta. Maya continuó, serena, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado 1000 veces. Antes de decidir qué hacer con nuestro matrimonio. Necesito explorar esto. Necesito saber si es real. Santiago se quedó helado. El corazón le golpeaba el pecho, intentando escapar del cuerpo. Quiso gritar, volcar la mesa, despertar de una pesadilla, pero Maya no soñaba. Estaba despierta, y lo estaba pidiendo en serio. ¿Explorar esto? Repitió con voz ronca. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás hablando de mi mejor amigo, el chico que está en esta casa casi todos los días, el tío de nuestra hija. Sé quién es, respondió ella, cruzando los brazos con una calma defensiva. Por eso te lo estoy diciendo. Podría haberlo ocultado, pero estoy siendo sincera contigo, Santiago. Te estoy dando a elegir. Te estoy dando a elegir. Esa frase lo partió. ¿Elegir qué? ¿Entre aceptar una traición o destruir todo lo que amaba? Se levantó de golpe. La silla rasgó el suelo de madera con un chillido que llenó el silencio. Caminó hacia la ventana, mirando la calle tranquila de Denver, con sus luces cálidas y sus familias felices, vidas normales, matrimonios normales. ¿Cómo se había derrumbado todo tan rápido? ¿Una opción? Dijo al fin, dándose la vuelta. ¿Qué opción, Maya? ¿Entre mirar cómo me engañas o firmar el final de nuestra historia? Ella no respondió, solo desvió la mirada, y en ese gesto, Santiago lo entendió. No estaba pidiendo permiso, estaba confesando, o peor aún, estaba oficializando algo que ya había ocurrido. Santiago subió las escaleras de 2 en 2, con el pulso desbocado. Entró al dormitorio, el mismo en el que habían compartido risas, planes, noches infinitas. Fue directo a la mesita de noche. Allí, su teléfono cargaba, ajeno a la tormenta. Lo tomó, lo desbloqueó. El código, el cumpleaños de Nina, el mismo que usaban los dos. Abrió la aplicación de mensajes, y entonces, lo vio. Ramiro. Sus conversaciones estaban arriba del todo, más recientes incluso que las suyas. Santiago empezó a desplazarse. Cada línea era un golpe seco en el pecho. No puedo esperar al entrenamiento de mañana. Sabes que no se trata solo de hacer ejercicio. Santiago se va de viaje la semana que viene. Tendremos tiempo. Me haces sentir viva de nuevo. Fotos, de Maya, de ángulos que él nunca había visto. Fotos que Ramiro respondía con emojis obscenos, promesas, deseo. Santiago siguió leyendo. Marzo, abril, mayo, junio, meses de mentiras, de mensajes enviados mientras él volaba sobre el país, creyendo que todo lo hacía por su familia. Encontró uno más, 2 semanas atrás. Nina está dormida, es perfecto. Santiago dejó caer el teléfono sobre la cama. Se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad. El eco de su respiración era el único sonido en la habitación. Ramiro había estado en su casa, en su cama, mientras su hija dormía al lado. Bajó las escaleras, el teléfono aún en su mano. Maya seguía en la mesa, con la cabeza gacha, como esperando un veredicto. Santiago dejó el móvil frente a ella. La luz de la pantalla iluminó su rostro. Los mensajes estaban ahí, como heridas abiertas. ¿Cuántas veces? Preguntó Santiago. Maya levantó la vista, y por primera vez, vio miedo en sus ojos. Santiago, yo. ¿Cuántas veces, Maya? Repitió, esta vez con una calma que helaba la sangre. La calma que precede a las decisiones irreversibles. Ella tragó saliva, desvió la mirada. No lo sé, susurró. Unas pocas. A veces, la sinceridad llega demasiado tarde para salvar nada. Continuará. El amor no muere en un grito. Muere en el instante exacto en que decides dejar de perdonar. Maya extendió la mano hacia el teléfono, pero Santiago lo apartó sin mirarla. ¿Unas cuantas? Repitió, saboreando la frase como si fuera veneno. ¿Unas cuantas veces trajiste a mi mejor amigo a mi casa, a mi cama, mientras yo estaba volando para mantener todo esto en pie? Hizo un gesto amplio, abarcando el salón, los muebles, los retratos familiares,
la vida entera que habían construido. Su voz temblaba entre incredulidad y furia contenida. ¿Y Nina?, preguntó de pronto con la voz quebrada. ¿Estaba aquí? Maya bajó la mirada. Dormía, susurró. Nunca lo supo, Santiago. Santiago soltó una risa seca, sin humor, apenas un exhalo de rabia. Ah, claro. Mi hija de 5 años dormía a solo unos metros de distancia mientras su madre traicionaba a su padre. Eso lo mejora todo, ¿verdad? El sarcasmo era ácido, cruel, pero justo. Maya se levantó. Las lágrimas, al fin, le corrieron por las mejillas. Yo no planeé esto. Simplemente sucedió. Me sentía sola. Tú siempre estás de viaje. Y Ramiro estaba ahí. ¡No!, la interrumpió Santiago con una voz que ya no temblaba, sino que cortaba el aire. No me pongas como excusa. Trabajé para mantener esta familia. Siempre volví. Siempre te fui fiel. Siempre te elegí. Tú elegiste esto, Maya. Los dos lo hicisteis. Sacó su teléfono. Y sin pensar, marcó el número de Ramiro. Eran casi las 10 de la noche. El corazón le martillaba en el pecho. Ramiro contestó al tercer tono, con ese tono despreocupado que Santiago conocía demasiado bien. «Hey, Santiago, ¿qué tal, tío?» Santiago activó el altavoz. Clavó la mirada en Maya. «Ramiro», dijo despacio. «¿Vas a decírselo tú? ¿O lo hago yo?» Hubo una pausa. Un silencio húmedo, denso. Luego, una voz fingiendo desconcierto. «¿Decirle qué, tío?» Santiago apretó los puños. «Que llevas meses acostándote con mi mujer, que has traicionado mi confianza, que eres un pedazo de...» La voz se le quebró, ahogada por la rabia. Ramiro tartamudeó al otro lado buscando palabras, pero Santiago no le dio tiempo. «Lo sé todo. Leí los mensajes, vi las fotos». Respiró hondo, intentando no gritar. «Escúchame bien, Ramiro. Nunca más te acercarás a mi familia. Nunca más me hablarás. Y si alguna vez vuelves a poner un pie en esta casa, te juro que te arrepentirás». Colgó antes de que pudiera responder. El teléfono cayó sobre el sofá con un golpe seco. Maya lloraba. Lloraba de verdad. De esas lágrimas que no piden perdón, solo buscan piedad. «Santiago, por favor. Podemos hablar. Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo». Santiago la miró, sin lágrimas, sin temblores. Su voz fue baja pero firme. «Te vas de esta casa, esta noche, y Nina se queda conmigo». «No puedes hacer eso», gritó Maya por primera vez con furia. «Es mi hija». Santiago dio un paso hacia ella. Sus ojos eran hielo. «Y tú trajiste a tu amante a esta casa mientras ella dormía. ¿De verdad crees que a un juez le gustará oír eso?» Tomó su teléfono, lo desbloqueó y comenzó a hacer capturas de pantalla de los mensajes. Cada clic era una sentencia. «Lo tengo todo. Cada palabra, cada foto, cada mentira». Maya se desplomó de rodillas. Lloraba con las manos sobre el rostro. «Lo siento, Santiago. Lo siento mucho». Pero él ya no escuchaba. Marcó otro número. Los padres de Maya. La madre contestó, preocupada por la llamada tan tarde. Santiago habló con una calma que lo asustó incluso a él. «Vengan a buscarla. Ahora». 10 minutos después, los padres de Maya llegaron. La madre entró llorando, abrazando a su hija destrozada. El padre, un hombre de mirada severa, veterano del ejército, se acercó a Santiago. Lo miró en silencio y asintió lentamente. «Estás haciendo lo correcto, hijo», dijo en voz baja. «Cuida de Nina. Nosotros cuidaremos de ella». Santiago asintió, y sin decir una palabra más, vio cómo Maya salía por la puerta con una pequeña maleta y la cabeza gacha. La puerta se cerró, y con ella 8 años de amor, de confianza, de vida compartida. Subió a la habitación de Nina, se sentó junto a su cama, la vio dormir, respirando tranquila, ajena al desastre que había arrasado su hogar. Ella no sabía nada, y Santiago juró que haría lo que fuera necesario para mantenerlo así. El sábado por la mañana, llamó a un abogado especializado en custodia infantil, recomendado por un compañero piloto. Consiguió una cita para el lunes. El fin de semana, lo pasó entero con Nina, jugando, riendo, intentando fingir que el mundo no se había roto. Le preparó tortitas. Fueron al parque. Ella solo preguntó una vez por su madre. Santiago le sonrió con ternura.
Está visitando a los abuelos, cielo. Volverá pronto. La niña lo aceptó sin más, acostumbrada a las ausencias. Aunque ahora, Santiago comprendía que también estaba acostumbrada a algo mucho peor. Las mentiras que llenaban esas ausencias. A veces, la venganza no necesita sangre, solo paciencia. El lunes por la mañana, Santiago se sentó frente al escritorio de Santino, un abogado de mirada aguda y reputación intachable en Denver. La oficina olía a madera, a café caro y a decisiones que cambiaban vidas. Santiago extendió sobre la mesa un sobre grueso, capturas de pantalla, fechas, fotos, cada imagen, cada palabra, una prueba, una autopsia del matrimonio que había muerto sin que él lo supiera. Santino se colocó las gafas sobre la nariz y empezó a revisar los documentos en silencio. Santiago habló con voz baja, pero firme. Cómo Ramiro había estado en su casa, cómo Nina lo conocía, cómo todo había ocurrido bajo el mismo techo donde su hija dormía. Cuando terminó, el abogado se recostó en su sillón de cuero y lo miró con gravedad. «En Colorado», dijo, «el adulterio no siempre define la división de bienes, pero sí puede cambiarlo todo cuando hay un niño involucrado. Traer a un amante a casa, exponer a una menor a un entorno emocionalmente inestable. Eso pesa, Santiago. Pesa mucho». Hizo una pausa. Cruzó los dedos sobre el escritorio. «Tienes un caso sólido. Pediremos custodia principal para ti, con visitas supervisadas para ella, hasta que la evaluación psicológica lo confirme». Santiago asintió. La voz se le quebró apenas un instante. «Solo quiero proteger a mi hija». Santino le sostuvo la mirada. «Y eso es exactamente lo que vamos a hacer». El divorcio se presentó oficialmente al día siguiente. El martes, Maya recibió los papeles en casa de sus padres. Según su abogado, se derrumbó al leerlos. Intentó llamarlo, 1 vez, 2, 5. Pero Santiago nunca respondió. Ya no había nada que decir. Toda comunicación pasaba por los abogados, por papeles fríos, sin lágrimas ni promesas. Maya argumentó que merecía la custodia compartida. «Soy una buena madre», decía. «Mi error no me quita eso». Pero Santino fue implacable. Presentó las pruebas, una por una, mensajes, fechas, fotos, el patrón, el riesgo emocional para Nina. Expuso el punto más doloroso con calma quirúrgica. Una niña no puede crecer sabiendo que su madre traicionó a su padre con alguien a quien llamaba tío. La vista preliminar se celebró 3 semanas después, en un tribunal de familia en el centro de Denver. Santiago llegó con el traje más sobrio que tenía. Respiraba despacio, como antes de despegar. Sabía que esa audiencia decidiría el resto de su vida. Maya entró acompañada por sus padres, ojos hinchados, rostro apagado. No era la mujer que él había amado, era alguien distinto, alguien que ya no reconocía. La jueza, una mujer de rostro severo y tono contenido, revisó las pruebas, escuchó a ambos lados, y tras unos segundos de silencio que parecieron eternos, dictó sentencia. La custodia temporal principal será para el señor Clark. La señora tendrá visitas supervisadas cada 2 semanas, hasta que se complete la evaluación psicosocial. Maya rompió a llorar. Su madre la abrazó. Su padre, serio, se limitó a bajar la mirada. Santiago no celebró nada, solo respiró. Era justicia, no victoria, pero fuera del juzgado. El verdadero juicio apenas comenzaba. Ramiro empezó a pagar su propio precio. Santiago no tuvo que mover un solo dedo. Las noticias vuelan, y Denver no es tan grande como parece. Sus clientes, parejas, amigos en común, alumnos del gimnasio, se enteraron de todo. De cómo se metió en el matrimonio de su mejor amigo, de cómo rompió una familia. Uno a uno, empezaron a cancelar sesiones. El teléfono dejó de sonar. El gimnasio recibió quejas, rumores, miradas incómodas. En menos de un mes, sus ingresos cayeron un 60%. Perdió su contrato principal. Su reputación, su imagen de entrenador ejemplar, se desmoronó. Santiago no tuvo que levantar la voz. La verdad lo hizo por él. ¿Y Maya? Ella también comenzó a caer. Como arquitecta autónoma, su carrera dependía de la confianza y las recomendaciones. Pero en una ciudad donde los círculos sociales y profesionales se cruzan, los secretos duran poco. En cuanto se supo el motivo del divorcio, los clientes desaparecieron.
Un proyecto corporativo fue cancelado de la noche a la mañana. El empresario era amigo de Santiago, piloto también. Otro, una familia para la que diseñaba una casa de vacaciones, simplemente dejó de responder. Las llamadas se detuvieron. Los correos quedaron sin respuesta. Las miradas se volvieron incómodas en cafés y reuniones. Su reputación, antes impecable, se manchó sin posibilidad de limpieza, no solo profesionalmente, también socialmente. A veces, el castigo más justo es dejar que la verdad haga su trabajo. No todo lo que se rompe hace ruido. A veces el corazón se parte en un suspiro. Y nadie lo nota, excepto tú. Las invitaciones desaparecieron poco a poco. Los mensajes grupales dejaron de vibrar en su teléfono. Las amistades compartidas eligieron la prudencia. Unos se esfumaron sin explicación, otros enviaron palabras cortas, discretas, casi avergonzadas. Los meses que siguieron fueron un desierto para Santiago. Ajustó su vida como quien reajusta un vuelo después de una tormenta. Rutas más cortas, menos noches fuera, un salario menor y un propósito absoluto. Nina. Cada amanecer la llevaba al colegio. Cada tarde la esperaba en la puerta con una sonrisa cansada y sincera. Por las noches le ayudaba con las tareas, preparaban la cena juntos, leía cuentos hasta que su respiración se volvía lenta y soñadora. Los fines de semana eran su refugio. Zoológico, museos o películas con mantas y chocolate caliente. En esa rutina sencilla, Santiago encontró una forma de seguir respirando. Cuando la niña empezó a hacer preguntas sobre su madre, él nunca recurrió al rencor. Solo decía con voz tranquila: «Mamá y papá ya no viven juntos, pero los dos te queremos mucho». Nina lo aceptó con la sabiduría de los niños, esa que desarma. Y esa aceptación fue lo que más dolió, y lo que más lo fortaleció. Las visitas con Maya se mantuvieron cada 2 semanas, siempre bajo supervisión. Al principio, la niña se mostraba distante, confusa. Luego fue acercándose, paso a paso, sin entender del todo el peso de los adultos. Maya intentó hablar con Santiago varias veces, buscar una grieta, una conversación, un perdón. Pero él se limitó a mantener la distancia. Ya no había rabia, solo una tristeza calmada y una convicción inamovible. Proteger a su hija por encima de cualquier sentimiento. Un día, Ramiro rompió el silencio con un mensaje largo, lleno de excusas disfrazadas de arrepentimiento. No fue intencional, me equivoqué, ojalá todo fuera distinto. Santiago lo leyó sin emoción, lo borró y siguió con su día. Semanas después, supo que Ramiro se había mudado a Boulder, buscando empezar de nuevo. Él y Maya lo intentaron, brevemente. Pero nada florece en un terreno que aún huele a ceniza. Pasó un año. Una tarde de otoño, Santiago estaba en el jardín viendo a Nina correr descalza tras Crowley's, el labrador dorado que habían adoptado. La niña reía. El perro ladraba. El sol caía lento sobre el césped, tiñendo todo de un dorado que dolía de tan hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió paz. No la euforia del perdón ni la revancha, sino la quietud de quien ya no necesita nada. La casa estaba distinta, más vacía, más honesta, sin Maya, sin Ramiro, sin mentiras, solo la verdad y una niña feliz. Meses después, el tribunal confirmó lo inevitable. Santiago obtuvo la custodia total, tras una evaluación que determinó que era él quien ofrecía el entorno más estable. Maya, por su parte, consiguió visitas sin supervisión, limitadas a fines de semana alternos. Vivía sola, en un pequeño apartamento, intentando reconstruirse con proyectos modestos. Santiago no guardaba odio. Solo deseaba que encontrara algo parecido a la paz. Lejos de ellos. Él también había cambiado. Regresó a las rutas largas, confiando en que Nina estaba segura con sus abuelos, que ahora vivían cerca, o con una niñera en la que confiaba plenamente. Comenzó terapia. Habló, lloró, reconstruyó los cimientos de su vida. Hizo nuevos amigos, pilotos con historias parecidas, hombres que sabían lo que era amar desde el aire y perder en tierra. Una noche, después de acostar a Nina, Santiago salió al porche con una cerveza en la mano. El cielo sobre Denver era limpio, y las montañas rocosas brillaban bajo la luna. Respiró hondo, por fin sin dolor. Pensó en Maya, en Ramiro, en la versión de sí mismo que murió aquella noche.
Pensó en cómo la confianza, una vez rota, no se repara, solo se reemplaza por sabiduría. Recordó que una vez le ofreció a su esposa cualquier cosa que quisiera, y ella eligió lo único que podía destruirlos. Y aún así, pensó en lo que quedaba. En Nina, durmiendo tranquila. En Crolis, soñando a sus pies. En los vuelos que volvería a tomar. En el horizonte que lo esperaba. No todas las tormentas se pueden esquivar, pero cada una enseña a aterrizar mejor. La lealtad, la verdad y el amor genuino no son debilidad, son la única forma de volver a volar. Santiago terminó la cerveza, cerró la puerta y dejó que el silencio llenara la casa. Afuera, la noche era fría. Adentro, por fin, había luz.